la conocemos como la campana de la Independencia y ha estado colocada en el arco sur de las ruinas desde el año 1933. Como esa parte de la historia es como muy llamativa, porque estaría colocado sobre las ruinas una campana desde 1933, empezamos a investigar cómo llegó a estar ahí. Resulta que un periodista del Diario de Costa Rica, que se llama Francisco María Núñez, fue llamado por un fundidor de un taller famosísimo en Costa Rica en los años 20 que se llamaba Alfredo Chávez. Luego de investigar un poco más, se llama Alfredo Chávez Smith y es uno de los mejores talleres de fundición que existió en Costa Rica hasta los años 90. El taller de Alfredo Chávez Smith recibió la campana para fundirse que provenía de la iglesia de Los Ángeles, que ya no la querían y que querían volverla a hacer una campana nueva. Al señor le pareció que era una lástima destruir una campana de 1818 y entonces decidió llamar a don Francisco María Núñez para que la rescatara, que buscara dinero que le permitiera comprar el bronce que necesitaba para la campana nueva y entonces no se tuviera que destruir esta campana, porque decía el fundidor, es una campana que sonó durante la independencia en Cartago. En 1960 empiezan a aparecer artículos de don Francisco María Núñez donde él le llama la campana de mis dolores, donde cuenta todo lo que tuvo que sufrir para poder convencer a la gente, donde fue humillado, fue caricaturizado, le decían que él era el experto en campanas del mundo, que nadie sabía nada más sobre la independencia, solo él. Pero él menciona que en 1934 escribió el primer artículo. Entonces nos vamos a un 19 de septiembre del 34. Y en ese artículo del 34 él dice, yo rescaté la campana porque la quisieron dañar, la quisieron destruir. Pero esta es una campana que fabricaron frente a las ruinas de la iglesia en 1818 una familia de apellido Cartín. El ingeniero de planta de la abadía, el que dirigió la fundición de la campana, no dice que mandó a fundirla, no. Dice que la hicimos, que compramos la leña, que calentamos el molde, que quemamos el núcleo, que dibujamos el molde, que le pagamos a alguien para que adaptara un espacio para la fundición, que le pagamos a alguien para que acabara el molde, etc. Quiere decir que había todo un conocimiento de fabricación de campanas, por lo menos desde 1775 en las ruinas de Cartago. Así que no es nada extraño que haya habido ya una industria de fabricación de campanas y expertos en fabricación de campanas. Esta campana tiene tres cosas. Una, ser la campana de la independencia desde 1933, que se tañe todos los 15 de septiembre en ese sitio tocado por el presidente o por el gobernador de turno, que sea la campana que estuvo desde 1818 colgada en las iglesias de Los Ángeles, en las anteriores iglesias, una campana que sobrevivió a los terremotos de 1822, de 1841, de 1910, en donde pueden ver una foto muy bonita de cómo está el campanario de pie y la campana sola en el centro colgando. Son fotos preciosas que existen de 1910, de cómo esta campana logró sobrevivir esto. Pero además es una campana hecha en 1818, completamente en Cartago, con recursos y conocimientos totalmente dominados. Es una campana que tiene una gran historia, que tiene muchas cosas que contar y eso se evaluó tanto, se valorizó tanto, que en 1962 se declaró Monumento Nacional. Hay una ley de la República que la declara Monumento Nacional y por lo tanto tiene el estatus de las cosas más preciadas que podemos tener en la historia costarricense.
Para hablarles un poco del proceso, siempre se inicia con un registro muy detallado de los elementos que puedan estar alterando el estado de conservación o los diferentes materiales que pueden existir. Este registro se hace tanto con una escala métrica como con una escala de color para poder ser reproducible y replicable en el tiempo. Eso nos permite conocer y poder hacer monitoreos también periódicamente y entender cuál ha sido el impacto de también las acciones que los conservadores hacemos o tenemos sobre los materiales culturales. Esta campana fue cubierta completamente con pintura negra hace no demasiado tiempo y además también tiene muchos residuos de otras pinturas que existen de los momentos en que se han trabajado los metales cercanos a ella. Entonces presenta una serie de capas de materiales ajenos que no son, digamos, propios a ella. Para poder retirarlos se han usado diferentes solventes, diferentes fórmulas para ir conociendo cuáles son los más adecuados y retirar estas capas poco a poco. Siempre lo más importante va a ser cuidar los óxidos naturales que el bronce presenta, que tienden a ser de color verdoso. Estos óxidos toman mucho tiempo en formarse, por lo que presentan lo que conocemos como pátina, que es una capa de oxidación estable superficial en el bronce que protege el material a lo interno. Esto permite que los bronces sean metales muy perdurables en el tiempo y en el ambiente. Posteriormente debe hacerse otra limpieza y eventualmente se hará una capa de protección que permita al material estar protegido del ambiente y de otras, por ejemplo, partículas o elementos que puedan caer sobre ella. La capa a base de cera de abeja y cera microcristalina va a permitir una capa de protección que aísle el metal del ambiente y lo proteja de este tipo de elementos. El proceso de conservación consiste en, primero, respetar la originalidad del objeto, no incluir ninguna pieza o material ajeno a ella y traer a la luz su pátina original, cuidando siempre eso como primer lugar y posteriormente proteger el elemento o el objeto, mejor dicho, del ambiente o de los, digamos, efectos que pueden existir o materiales ajenos a ella que puedan depositarse nuevamente.